Y uno de los temas que por supuesto ha concitado más la atención de la ciudadanía, en realidad en los últimos meses, es el del tren Lima-Chosica. A la historia, ¿no?, de la donación, otros dicen venta, por parte de Caltrain, la operadora de los trenes en California. Digamos, se despertó una gran expectativa, llegaron, ¿no?, los vagones, las locomotoras, y se ha desarrollado un choque, sin duda, ¿no? Un choque entre el MTC y la Municipalidad de Lima con respecto a la implementación de lo que sería este tren. La última noticia viene, o una de las últimas noticias, porque se producen todos los días en realidad, es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha detallado, dicen ellos, graves fallas técnicas en este tren, ¿no? Ha subrayado Alberto Rojas, el jefe del gabinete de asesores del MTC, el concepto de vagones no reparables. Entonces, claro, se va extendiendo la idea, como dicen los críticos, que estos más que vagones serán chatarra y demás. A ver, vamos a ir a la fuente, por el lado de la Municipalidad de Lima, para que nos comente en detalle qué es lo que está ocurriendo y cuál es la viabilidad, además del proyecto, que finalmente es lo que le interesa a la mayoría de la población. Está con nosotros el doctor Fabricio Orozco, él es vocero de la Municipalidad de Lima, precisamente para el asunto, hay que decirlo así, del tren Lima-Chosica. ¿Cómo está, Fabricio? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Es cierto entonces lo que se dice esto de vagones no reparables? Esta es una evaluación que la propia municipalidad contrató con una empresa, con Rail Electrical Services, que es por supuesto para que te digan en qué están, ¿no?, las locomotoras y los vagones. Y lo que señala el MTC es esto. Acá tenemos, creo, el informe completo. Este, ¿no?, es el informe completo, es un informe que contrata la Municipalidad de Lima, porque acordémonos que el acto de donación y la voluntad de donación se expresa en el APEC de hace un año, sí, ¿no?, del mes de noviembre, pero luego se inspecciona el material rodante en materia de la donación, y en principio eran 93 coches vagones y 20 locomotoras, ¿no? Y se le pide a esta firma, se contrata a esta firma para que haga un informe técnico. Esta firma es una firma estadounidense. Es una firma norteamericana conocida, que además maneja todos los estándares de calidad, los ISOs correspondientes, etcétera. Entonces hace el informe respectivo y como consecuencia del informe respectivo, o sea, dice varias cosas interesantes. Lo primero, que luego de la inspección establece que el 80% de las locomotoras inspeccionadas, o sea, de todo el material de las locomotoras, se encuentra operativas y son rehabilitables sin requerir intervenciones mayores. El 80%. El 80%. El 80%. Y lo mismo sucede con los coches. Dice, la inspección realizada en los 93 coches de pasajeros tipo Gallery, porque son estos que son de 2 pisos, revela que más del 80% presenta un buen estado estructural general, sin evidencias de deformaciones en bastidores ni presencia de corrosión crítica en los elementos portantes. Estos resultados son consistentes y están listos para ser operados. O se pueden operar con su mantenimiento, digamos, por supuesto, estándar, con su mantenimiento respectivo. Entonces, como consecuencia de este informe, ¿no?, que nos hace esta firma, la municipalidad, nos determina que de las locomotoras inspeccionadas, hay una locomotora que resulta no reparable. ¿De cuántas? De 20. De 20, una es no reparable, que es la 919, dice no viable para reparación, daños severos en el bastidor delantero debido a una colisión. Entonces, esta locomotora se descarta, no se trae a Lima. Y lo mismo sucede... la evaluación se realizó allá, antes se de embarcar en California, antes de ser embarcado el material. ¿Ya? Esto era previo a ser embarcado. Y luego hace una evaluación de los coches, y en la evaluación de los coches también llega a la misma determinación, a la conclusión, y establece que hay coches que están dañados. De 93 coches, hay 3 coches que eran irrecuperables, que son los que el otro día han leído como si los hubiéramos traído. Entonces, se quedaron allá. Así es, como consecuencia de este informe, la municipalidad adopta un acuerdo de consejo modificando el acto de donación y precisa que la donación es sobre 19 locomotoras, descartamos la irrecuperable, y
el acto de donación es sobre 90 coches, descartando los 3 irrecuperables. Okay. Y se trae ese material rodante en 2 lotes. Un primer lote que ha llegado en el mes de julio y un segundo lote que acaba de llegar hace escasamente unos 10 días atrás al puerto del Callao. ¿Por qué el MTC presenta la información entonces de esta manera? Lo que usted nos está trayendo es incontrastable. Esto es incontrastable y yo lo que creo es que el MTC quiere tergiversar la información o se ha equivocado al hacer lectura del informe. No le encuentro otra explicación. De acuerdo. O sea, quiero entender que los técnicos o se han equivocado o no han leído el informe y solamente tomaron como referencia alguna información periodística. Es incluso material que ni siquiera ha llegado a Lima, ¿no? Así es. O sea, el material irreparable se ha descartado, digamos, está descartado, se ha quedado en Estados Unidos. No ha sido parte de la donación. ¿Ya? Entonces, el material nosotros lo tenemos. Para traer el material rodante hay que tener en cuenta que se tiene que vaciar todos los líquidos, se tiene que hacer toda una serie de temas que luego sí necesitan una rehabilitación cuando llegan a Lima, que ese es el proceso que va a corresponder cuando la municipalidad saque a concurso para dar en usufructo este material rodante al operador habilitado. De acuerdo. Ahora, hay un paréntesis, digamos, para seguir con la conversación que usted acaba, que me motiva cuando usted señala que esta voluntad de donación se oficializa primero en APEC. Ahí estuvo el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. A mí me llama mucho eso la atención, porque se lo pregunté en algún momento al alcalde, ¿no? Y le dije, ¿te fuiste por la libre? ¿Qué cosa? Y claro, cuando uno recuerda que estaba Pérez Reyes ahí, uno asume que había un concurso del gobierno ejecutivo, que el ejecutivo estaba informado y que entiendo yo, digamos, estaba de acuerdo con el proyecto. Así es. ¿Cómo fue eso? A ver, o sea, más allá de la actitud actual del ministro, ¿qué tipo de información y qué tipo de acuerdo es previo el que había? Porque claro, si aparece una oportunidad de esas, uno se imagina que el alcalde de Lima pues va a poder tener la capacidad de llamar a Palacio de Gobierno y decirle, oye, Dina, hay esta oportunidad, y que la señora tendría que haber accedido, porque si no, ¿qué hacía su ministro tomándose la foto? Cuando empieza todo este tema de traer este material rodante, ¿no? Estaba el ministro Pérez Reyes efectivamente en el MTC como titular, y Estados Unidos venía a la PEC y la China estaba inaugurando el puerto de Chancay. Sí, claro. Corea del Sur estaba lanzando el convenio con el CIMA, entonces Estados Unidos quería hacerse presente y se logra, a través de la participación del ministro de Transportes y del embajador de Perú en Estados Unidos, ¿no? Se logra este acuerdo para que Biden logre dar una donación al Perú. Y se establece traer este material rodante que Caltrain estaba dando de baja, no por obsolescencia ni porque estuviera malogrado, sino por un cambio de matriz por energética. Electrificación de la flota. ¿No? Entonces se establece que venga ese material rodante y que sea donado a Lima. ¿No? Entonces se donaba a la ciudad de Lima ese material rodante. La ciudad de Lima está representada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lima no puede operar trenes como municipalidad, ni puede dar en concesión porque no es autoridad para dar títulos habilitantes. Entonces el esquema que se trabajó desde ese momento era que venía el material rodante y Lima lo que hacía era concursaba ese material rodante entre los operadores habilitados para que el operador habilitado que ganara el usufructo de ese material rodante pudiera operar todo esto en la ruta concesional. ¿De acuerdo con el Ejecutivo? Es correcto. Es más, existe un convenio que se aprueba con acuerdo de consejo, que es un convenio que envía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un convenio de colaboración entre el MTC y la tiene el visto bueno del MTC hay visto bueno del MTC, hay opinión favorable del MTC. Y el proyecto está identificado. Y está identificado como el proyecto Lima Chosica, que además tiene sus fases, ¿no? Una primera fase, que es la que se tenía que haber implementado en los primeros 6 meses, que era hacer solamente el servicio Chosica-Lima, hora punta de mañana, Lima-Chosica, hora punta de tarde. Esa era la primera etapa. La segunda etapa ya era identificando estaciones al interior de este recorrido, también en hora punta y hora punta. Y la tercera etapa, que ya era la completa, que era la de 2 vías, con estaciones intermedias, etcétera, etcétera. Pero eso estaba previsto, hay un convenio, y el convenio
lo autoriza la Municipalidad de Lima, lo acuerda a través de un acuerdo de consejo, se remite al Ministerio de Transporte para su respectiva firma, y en ese momento se produce el cambio de ministro. Y el ministro hasta ahora no devuelve el convenio firmado, no obstante tener opinión favorable dentro del ministerio, etc. Esta primera etapa, esto es bien importante para entenderlo, digamos, en la línea de tiempo. Esta primera etapa particularmente, me imagino también que la segunda, pero sobre todo la primera, digamos, tomaba en cuenta el estado actual de las estaciones, el acondicionamiento, es decir, incluso tal como estaban las cosas, la primera etapa asumía, digamos, un escenario posible dentro de lo que se tiene ahora, porque lo que se está diciendo es, oigan, López Alea, ¿no?, tuvo este capricho, ha traído esto, y ni siquiera se ha fijado, ¿no?, en que las estaciones tienen que ser adaptadas, que etcétera, etcétera. Eso estaba dentro del convenio. Esto estaba, es más, esto no es ningún capricho, o sea, a ver, todos los días nosotros tenemos servicio de ferrocarril en esa vía de carga, claro. ¿no? Acabamos de tener un viaje, hemos visto un viaje de ferrocarril de pasajeros que se va a Huancayo. Por eso se planteaba una primera etapa donde la estación de origen era Chosica, que es una estación que está habilitada, y la estación de llegada era Monserrate. Era un viaje expreso. Era un viaje expreso. Chosica, Monserrate. Para quien va a trabajar allá y quiere regresar a las horas No entrabas todavía en el tema de estación por estación, expreso. No había ningún paradas, tipo de paradas. Ese era el primer tramo. Eso es bien importante. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque además tú sabes que la demanda que hay de Chosica hacia Lima y viceversa es más o menos del orden de 17.000 personas que viajan. Esa es la necesidad de viaje que hay. Que hoy día se montan a un chosicano, a un taxi colectivo y están expuestos a morirse. ¿No? Pero bueno, entonces esa era la primera etapa. Mientras se operaba esa primera etapa, ¿no?, ibas haciendo los trabajos. Se iban haciendo los trabajos de adaptación, ni siquiera estaciones, porque hay que tener en cuenta que nuestro reglamento diferencia lo que es una estación de un paradero. De acuerdo. Y lo que necesitábamos, más que estaciones, eran paraderos. Los paraderos es algo muy sencillo. Un andén acodera el ferrocarril y uno sube. De acuerdo. Ese es un paradero. Entonces, se iban acondicionando los paraderos para poder tener el mismo servicio, pero ya con estaciones de parada. Se identificaron estaciones que tenían demanda, la estación de Chaclacayo, o mejor dicho, el paradero de Chaclacayo, paradero de Ñaña, paradero de Huaycán y nuevamente Monserrate. Eso es era una etapa perfecta. ¿De dónde sale ese estudio de demanda? De un estudio de demanda presentado por el concesionario de la vía férrea en el año 2023. O sea, estamos hablando de un estudio de demanda prácticamente actualizado. De acuerdo. ¿No? Y entonces, esa era la segunda etapa. Y la tercera etapa y la última etapa ya era tener las dos vías para poder tener un servicio fluido. ¿Cuántos años había entre la primera y la tercera etapa dentro de ese seguimiento? Mira, entre la primera y la tercera etapa dentro de ese seguimiento no puede ir más allá de 2 años. Y el que ganaba el servicio ese mismo concesionario iba trabajando el tema de los paraderos. El operador ganaba el material rodante. Y quienes trabajaban la implementación de la vía eran el concedente, que es el MTC, y el concesionario de la vía. Eso es bien importante porque suele pasar que en el debate público se caricaturizan algunas veces las cosas, pero es muy importante saber que ese acuerdo fue, digamos, concordado con el Ejecutivo. Pero por supuesto, además, mira, esto es totalmente serio. O sea, hace un año atrás, en noviembre, en el APEC, interviene en este tema el presidente de Estados Unidos. O sea, esto es un tema que no es broma. ¿No? Y como repito... no es un capricho de nadie. No solo vino la autoridad de Caltrain, sino que a mí me llama la atención entonces que el que hoy es el ministro de Economía se tomará la foto. Te tomas la foto si no estás de acuerdo o tienes objeciones, ¿no? Estás aceptando el material. De acuerdo. Esa es una parte importantísima. Ahora, hagamos dos paraderos ahí que me parece importante ver. Uno es el papel del Ferrocarril Central Andino. En un momento vimos que el señor Juan de Dios Olechea, que es especialista en la materia, estuvo pues muy animoso, ¿no?, con la operación, y luego lo hemos visto un poco desaparecer. Hemos visto además
este oficio donde el ferrocarril dice, por si acaso yo te voy a recibir momentáneamente el material, pero de ahí ya no me va a alcanzar para más. O sea, pareciera que hubo como una especie de pelea, de separación, que uno se pregunta si tiene que ver con lo que sería si el ferrocarril esperaba contar o él administrar el servicio, lo cual seguramente habría planteado un conflicto de intereses si es que no había un proceso previo. ¿Hubo ahí una confusión? ¿Hubo ahí algún tipo de alejamiento? ¿Qué pasó ahí con...? O sea, no hay un alejamiento, lo que hay es un tema de actuar con transparencia. Entonces, tú tienes un concedente que es el MTC y un concesionario que es Ferrovía Central Andina. Sí. Ya. Ferrovía Central Andina, que tiene su concesión activa. Que es el concesionario de la vía y de la infraestructura. Sí. ¿Hasta cuándo es? Tiene concesión hasta el año 2039 de la vía. ¿Ya? Okay. Pero, adicionalmente, Ferrovías tiene una empresa vinculada que es operadora habilitada de servicio de ferrocarril, que es Ferrocarril Central Andino, que es la que hace el servicio de transporte hoy día de carga, ¿no? Entonces, Ferrovías lo que le plantea al ministerio en el año 2023, le dice al Ministerio de Transportes, yo te amplío la infraestructura, tú adquieres el material rodante. Claro, en ese momento no había material. Tú adquieres el material rodante, o sea, le dice al concedente, tú adquieres el material rodante, yo te amplío la infraestructura y negociamos una ampliación de la concesión. Totalmente válido, de acuerdo al reglamento, ¿no? El factor importante que se presenta a partir de noviembre del año pasado con la donación, con el anuncio en el APEC y la donación que se hace, es que ya está el material rodante. Entonces, ya no necesita ni el MTC ni el concesionario invertir en material rodante. Y el material rodante está en Lima. Entonces, lo que dice la municipalidad para un tema totalmente transparente es, oye, yo tengo material rodante, yo no puedo dárselo a una empresa o no se lo puedo dar al Ministerio de Transporte porque viene una donación con carga. Lo que yo tengo que hacer es sacarlo a concurso, que se presenten los interesados en el concurso. Obviamente, Ferrocarril Central Andino, que es un operador, que tiene ventaja. Pero eso quizás no le ha gustado, el hecho de salir al concurso. ¿Ellos se han opuesto de alguna manera o ellos esperaban que no hubiera concurso? No, ni se han opuesto ni esperaban. O sea, yo creo que es lo sensato. Y lo que sucede con este tema de que no pueden almacenar nuestro material rodante, porque efectivamente acá hay un impasse que es bueno saberlo. Cuando nosotros pedimos autorización al concedente y al concesionario para que nos almacenen este material rodante, el ministerio nos dice sí, es factible, y el concesionario dice sí, es factible, pero yo tengo material rodante que es materia de remate porque está chatarrizado y lo tiene que rematar el Ministerio de Transporte. Se supone que el Ministerio de Transporte debió haber rematado ese material rodante en marzo. Llevamos casi mediados de septiembre y hasta ahora no saca a concurso la subasta para chatarrizar ese material rodante, que es el que impide que se pueda tener espacio para almacenar. Si se chatarriza toda la flota podría entra perfectamente en Monserrate, entra perfectamente en Chosica. Entonces, ese es otro elemento del Ministerio de Transporte, no del concesionario, ojo. Hay que ser bien claros y hay que ser justos en este tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si el concesionario no tiene cómo brindarnos el servicio de almacenar nuestro material rodante, hemos tenido que habilitar una explanada en el Parque La Muralla para almacenar ahí nuestro material rodante, y estamos habilitando otro terreno en la municipalidad dentro del recorrido de la vía férrea para poder también almacenar el material rodante. Hay quienes también han cuestionado que el señor Olechea él es parte de Caltrain, es una empresa que tiene, es lo que han planteado, que habría un conflicto de interés. Aclárenos eso, hay que aclarar bien el tema. O sea, Caltrain es una empresa del estado de California. Es una empresa estatal. Que es la que opera los trenes en el estado de California. No tiene nada que ver el señor Olechea en esa empresa. Hay que decirlo bien claro. O sea, no tiene nada que ver en esa empresa. Esto es un tema, vuelvo a repetir. ¿Pero dónde tiene una sociedad el señor Olechea? ¿Hay algún espacio ahí en Estados Unidos? Debe tener otra empresa, pero él no opera Caltrain. Caltrain no es un opera. No hay un conflicto de interés. No existe conflicto. Entonces esto tendría que salir entonces a concurso. Las objeciones del MTC, si tenemos
este acuerdo que usted nos describe con estas 3 etapas, donde se suponía que Pérez Reyes, que a algunos no les gustará Pérez Reyes, pero Pérez Reyes no es onzo, ¿no? O sea, es un hombre con mucha experiencia, en el Estado, no solamente del Estado, sino de este tipo de situaciones. No se va a meter en algo que le va a poner la soga al cuello. Es correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son las objeciones actuales? A ver, resúmalo para que la audiencia pueda entender más allá de todo el ruido y los cruces. Entonces, vamos al segundo paradero que de acuerdo, dicho, ¿no? Entonces, cuando cambian de ministro, ¿no? Empieza el cambio de actitud del gobierno. Entonces, entra este señor Sandoval, nuevo ministro, no firma ni nos devuelve firmado el convenio que se había aprobado por acuerdo del Consejo, que tenía la opinión favorable de la gestión de Pérez Reyes. Este señor no lo ha devuelto firmado, no lo firma el Ministerio de Transportes. Y lo que es peor aún, o sea, nos cita a una mesa técnica. Y cuando vamos a la mesa técnica, que fue la primera reunión de la mesa técnica, lo primero que nos dice es la viabilidad del servicio está supeditado en 2 escenarios. Y nos hacen una presentación los técnicos. En el primer escenario, 39 meses. Segundo escenario, 51 meses. Decimos, oye, nosotros hemos trabajado un escenario viable de 6 meses, donde se hace este viaje Chosica-Lima, Lima-Chosica. Hora punta, hora punta. No que tenemos que hacerlo en 39 meses porque hay que hacer el expediente técnico para ver los elementos de seguridad, tenemos que hacer las estaciones, o sea, empezó a poner todos los obstáculos a desarmar lo que sería la primera etapa. Lo que sería la primera etapa, y a olvidarse de la primera etapa. Entonces ahí es donde sentimos nosotros la primera obstaculización y decimos, oye, ya nos han planteado el tema, esto no es ni negociable, ni revisable, ni opinable, o sea, nos impusieron 39 y 51 meses. ¿Qué sentido tiene asistir a una mesa técnica donde todo el tiempo se va a trabajar sobre 39 y 51 meses? O sea, no tiene sentido. Entonces, ante esa situación dijimos, no vamos a la mesa técnica. Y hemos buscado una serie de caminos y de mecanismos para destrabar este tema, que más que técnico es político, ¿no? Primero le hemos invocado al Premier, ¿no? Incluso hasta le hemos enviado un proyecto de decreto de urgencia para hacer el mismo tratamiento que se hizo en el caso, por ejemplo, de los panamericanos, ¿no? O para hacer el mismo destrave que se ha hecho con los decretos de urgencia que viene utilizando el gobierno, ¿no? Y lo mismo hemos ido, esta semana que ha pasado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha ido a entrevistarse con el presidente del Congreso, a decirle, señor presidente del Congreso, convoque usted una mesa, estemos en un sitio neutral, pero que vengan a esa mesa los actores que deben estar, el Premier, porque esto es un tema de interés para la población, el ministro de Economía, que antes era el ministro de Transporte. Por supuesto, claro. Y el ministro de Transporte. Pero para hacer una mesa totalmente técnica de verdad. Porque por el lado del MTC, digamos que se ha demeritado el convenio, ¿no? Dicen, no, pero ese es un convenio marco, sí, es como decir una especie de borrador. Eso no sirve. Sí. Pero según lo que usted me dice, es un convenio con un nivel de detalle por el cual tendría que responder el ministro de Economía, porque finalmente... Pero por supuesto, o sea, así es. Ya, a ver, ok. El otro tema, no sé si usted esté en la capacidad de aclararnos eso, pero es la controversia entre venta y donación. Cuando nosotros, incluso en Caleta, ahora se está hablando del tema, pero ya nosotros en noviembre, me parece, que pusimos a Rafael así sepia, como maquinista, en blanco y negro, claro, decíamos, mira, efectivamente es una buena jugada, porque estos trenes no es que se fueran a vender como chatarra, sino que el convenio de electrificación y el subsidio que ellos tienen por la electrificación decía, esto, si tú vas a electrificar, ya no lo puedes vender como tren, porque esto contamina. Luego, como es bien interesante la línea de tiempo que planteas, me imagino que Estados Unidos se puso las pilas para poder desarrollar esa justificación en el buen sentido de decir, oye, mira, sí, ok, en California nos pasa eso, pero en el Perú los pobres chosicanos están, ¿no? Castigados todos los días por ese transporte público contaminante, infrahumano, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos esa excepción sin que Caltrain pierda su subsidio. Es correcto. Y eso fue lo que se hizo. Pero en lo que persiste este cuestionamiento es si fue donación o fue venta, para ver si el Consejo
podía o no. Entonces, claro, yo lo que llegué a ver en los papeles gringos no se decía donación. Entonces, no sé si hay algún tipo de traducción ahí que ayude al argumento de ustedes, o que sustente el argumento de ustedes. La donación es una figura contractual distinta a la compraventa. En la compraventa yo intercambio un bien por el valor de ese bien. Por el valor de ese bien, ojo, ¿no? En la donación yo valorizo un bien y lo dono a cambio de nada. Que este es el caso. Acá no ha habido compraventa. La compraventa es un acuerdo de cosa y precio. Acá, en la China, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Nepal. La donación es un acto unilateral donde se valoriza un bien y hay un acuerdo de voluntades de yo te doy y tú recibes. Ya. Que han habido algunos gastos correspondientes a la donación, sí, es lógico. Había que asumir había que asumir la liberalidad, el flete, el transporte, la desactivación, vamos a decir, mecánica. Había que sacarle todos los líquidos, los fluidos, etcétera, etcétera. Entonces son gastos que se tienen que asumir, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es básico. O sea, yo tengo un carro en mi cochera, en una cochera, y te digo, te regalo mi carro. Sí, claro. Pero tienes que pagar tú, tienes que pagar la cochera, que debo 6 meses, y tienes que llevar tu mecánico porque tienes que ponerle aceite. Si el carro está parado, tienes que ponerle la batería, todo. Y por último tienes que llevar una grúa para sacarlo en la grúa y llevarlo al taller de tu mecánico. Eso no te lo voy a pagar yo, ¿no? Eso no te lo voy a pagar yo, te estoy regalando el carro. Claro. Ya, eso es prácticamente lo que ha pasado acá. Esto es una donación. Pero los acuerdos, digamos, la letra está clara. La letra es clara en ese sentido. Y tan es así que es clara que cuando vienen los bienes y pasan por nuestra aduana, Sunat Aduanas, el tratamiento sigue siendo de donación. Porque no hay un comprobante y una factura o un contrato de compraventa. Acá no ha habido compraventa. Hay que ser bien claros en este tema. Entonces, la importación que se hace de este bien es una importación de bien donado, que puede valorizarse de acuerdo a las normas del acuerdo de Cartagena que tenemos, del Pacto Andino. Se puede tener 3 valores para valorizarse: o valorizo de acuerdo a libros, o valorizo de acuerdo a esta valorización de un perito que se hace para efectos de la póliza de seguro de transporte, o valorizo de acuerdo a la declaración jurada que hace el beneficiario. En este caso, lo que se ha utilizado para efectos de valorización es el valor de la póliza de seguros, que es el que se arroja en este informe. Pero eso no quiere decir que vayas a pagar impuestos de importación o aranceles de importación sobre este valor. No existe arancel de importación. Eso reconfirma el tema de la donación. El acuerdo de consejo habla de un acuerdo de donación y autoriza en el acuerdo de consejo a la municipalidad a gastar, ¿no?, los costos correspondientes de traer ese material. Y según nos explica, para eso estaba absolutamente facultado el Consejo Municipal. Pero por supuesto, que es totalmente facultado. Así es. No, y además hay cierta ternura en una parte de la historia, porque cuando los gringos ponen a la venta las locomotoras, ¿no? Las locomotoras, precisamente en virtud de ese bono de electrificación, los obligaba a venderlos a ellos como diners, ¿no? Así como tenemos en Barranco 1, en el Parque de la Amistad, o como Bed and Breakfast, ¿no? Así es. Y había una descripción muy, muy graciosa, pero incluso el propio representante de Caltrain decían: estos son trenes tan bien mantenidos, tienen tanta historia, que nos da pena venderlos como chatarra, ¿no? Nos da pena vender. Entonces, ahora, ahí cómo aparece la municipalidad, porque el material se llega a poner en venta, si no estoy mal, en agosto del año pasado. Sí, el material... ¿Ya la negociación venía de antes? Después? Ya venía de antes, porque se venía trabajando el tema de poder traer este material rodante, y como te digo, estaban interviniendo la municipalidad, estaba el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Transportes, estaba el embajador de Perú en Estados Unidos. O sea, esto no era una acción aislada. Te enteras de cuál es el material que está disponible. Este material se pudo haber ido a Argentina, se pudo haber ido a Chile, ¿no? Porque entendamos que este material ferroviario, las características que tiene es de un tren de cercanías,
no lo comparemos con nuestro metro o con la línea 1. Son características totalmente diferentes. ¿No? El metro, la línea 1, es un tren... ¿Qué ruta hacía? ¿San Francisco? Hacía toda la ruta de San Francisco, San José, Santa Bárbara. Se iba a unos buenos tramos. Silicon Valley, unos buenos tramos. Claro, era un tren de cercanías, vamos a ponerlo en esos términos. No era el metro que tú utilizas dentro de la ciudad, digamos. Porque hay que hacer la diferencia. O sea, cuando yo tengo la línea 1 y tengo el metro, las características del metro, estamos hablando de un transporte masivo. ¿No? Ahí no tengo asientos. Claro. Ahí meto 6 pasajeros por metro. Por metro cuadrado, ¿no? Ese es mi IPK. Mientras que en un tren de cercanías con estas características, los pasajeros viajan sentados. Son características totalmente diferentes. Si vas a hacer el viaje de Lima a Chosica directamente. Si hago un viaje de Lima a Chosica es para tener en cuenta que esto es como un tren de cercanías. Es como si mañana pusiéramos un tren de Lima a Asia, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? En la zona de Asia, de Cañete, estamos hablando de un tren de cercanías con estas características. Dice usted que las obstrucciones, por llamarlas de alguna manera, del ministro Sandoval son políticas. ¿Es una orden de César Acuña para afectar a López Aliaga? ¿Es así de más o menos cruda? Pero es que en política no hay coincidencias. O sea, qué raro que el ministro no autorice el tema de los trenes y los obstaculice. Qué raro que obstaculice la entrada y la implementación del corredor de la avenida Grau para incorporarlo al metropolitano. Qué raro que ponga objeciones a la vía expresa sur. O sea, esto no es coincidencia. Qué raro que hasta ahora la ATU no acepte la entrada en operación de casi 15 estaciones en la ampliación del corredor norte del metropolitano, que han sido hechas por la municipalidad y que no tienen ninguna observación. O sea, qué raro, ¿no? Esas coincidencias no existen. Se acaba de eliminar la potestad de Prolima en una obra importante. Cuéntenos. Por ejemplo, ahorita acaban de suspender la autorización que tenía Prolima de recuperar los restos arqueológicos coloniales que se han encontrado en el puente que está al costado del Palacio de Gobierno. O sea, hoy día salió el ministro y dijo, esto se suspendió, el ministro de Cultura. O sea, el ministro de Cultura oponiéndose a que se hagan trabajos de recuperación de restos arqueológicos. O sea, pues ya estamos entrando al colmo. ¿Qué dice el premier? ¿Qué dice la presidenta? Nada. Nada. No dice nada. Tal. No dice nada porque obviamente la presidenta ha puesto a este ministro porque es parte de su acuerdo político con Acuña. Entonces, vendrán más cosas. ¿Por qué ha respaldado a nuestro ministro del pan con chicharrón hoy? O sea, eso es a Santibáñez, cosa, que es distinto. Me imagino que está haciendo algún tipo de buenos oficios. Lo que pasa que JJ, que es tan diligente. Lo que pasa que con Santibáñez hay que verlo de esa forma. Cuando fue ministro la vez pasada del Interior, se hicieron buenos trabajos para efectos estos de el tema de las motos que se han dado para la operación de la policía. Entonces, o sea, ahí fluyó ahí fluyó la relación, ¿no? O sea, ese ministro trabajó bien. Hoy día es un ministro que, bueno, está trabajando seguramente en esos términos y ojalá sea parte del apoyo. Pero lamentablemente el obstáculo lo tenemos en el Ministerio de Transporte para este tema. Sí, para ir redondeando, si se llegara a un entendimiento, ¿cuánto tiempo podría pasar finalmente para tener el servicio en esa primera etapa funcionando? 6 meses. 6 meses, que es lo que se le ha pedido al presidente del Congreso. Se le ha planteado que el Ejecutivo le dé las delegaciones correspondientes a la Municipalidad de Lima para hacer los muros de seguridad, que son los muros UNI. $2 millones cuesta. O sea, cuesta lo que diariamente gasta Petroperú en la chatarrizadora esa que tiene ahí en Talara, ¿no? Entonces, 2 millones para poner los muros UNI en toda la ruta y para poner las tranqueras. Y 6 meses para hacer la habilitación completa de la maquinaria y la habilitación en tramitología, vamos a decir, dentro del ministerio. ¿Cuántos son los que concursarían? En el Perú hay 4 operadores. Los 4 estarían... Hay 4 operadores que están sí, porque están habilitados por el MTC. Perdón. Y si viene algún operador extranjero o 2 operadores extranjeros, podrán operar también, pero van a tener que habilitarse ante el MTC, definitivamente. Claro. ¿Hay una estructura de subsidios ya clara o ya predispuesta? ¿O esto sería autosostenible? No. ¿Cómo es la...? A ver,
La municipalidad no entra al tema tarifario ni de subsidios, porque la municipalidad no tiene competencia para eso. ¿No? La municipalidad lo único que dice es, señores operadores, ustedes están interesados en operar en Lima, propongan y acá está el material rodante. Con ese material rodante, vayan ustedes y hagan su acuerdo correspondiente de acuerdo a ley. Se esperaría que haya igual una política de subsidios, ¿no? Suele haber para el tema ferroviario. Normalmente el transporte público a nivel mundial está subsidiado. No solamente en trenes, en metros, sino también en buses. Aparte, ahora justo, ¿no? Que estamos todos tan mortificados, molestos por esta ola de criminalidad en el transporte, que van 41 choferes no muertos, en realidad asesinados. Claro, el otro lado de esa moneda es que, claro, si bien algunas empresas pueden tener, digamos, una estructura de formalidad, hay una informalidad rampante, es decir, el que te extorsiona es porque estás peleando por rutas donde el Estado no está regulando como debe. O sea, yo no veo que el metropolitano sea extorsionado, yo no veo que los operadores del metro sean extorsionados, ¿verdad? Entonces, hay también una informalidad que precisamente es lo que habría que combatir con proyectos así. Claro, ¿no? porque nosotros vivimos una fantasía en el transporte público, ¿eh? O sea, decimos empresa de transporte, son empresas cascarón, en realidad son afiliadores. Exacto. Yo tengo mi bus, me afilio, es un club. Tú tienes tu bus, te afilias, y claro, y no va a una caja común, sino es, yo tengo que sacar mi diario con mi bus, para pagarle a mi chofer, para pagarle a mi cobrador. Y lo que pago en todo caso es mi afiliación. Y para pagarle al titular de la línea. Entonces, claro, si yo tengo el efectivo, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a esperar un extorsionador y me va a decir, oye, trae para acá el 30% de lo que ha recaudado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando porque vivimos una ficción. Mira lo que ha pasado en este accidente lamentable de evitamiento. O sea, el bus afiliado a una empresa, pero el bus no tenía tarjeta ni tarjeta de circulación. Y el chofer no tenía licencia para manejar ese tipo de buses. ¿No? Entonces, sigamos yendo un poquito más allá. No tenían SOAT. Sigamos yendo un poquito más allá. Tenían multas. Y yo me pregunto, ¿dónde están los inspectores de la ATU? O sea, la ATU gasta un muy buen presupuesto para mantener 500 inspectores y fiscalizadores. ¿Dónde están? No, y además, vamos un poquito más atrás, más allá de esta tragedia. Este salvaje que se mete al Metropolitano hace algunas semanas, que creo que se le rompe la dirección, mueren, ¿no? O sea, para hacer el correteo. El correteo, y se mete al carril del Metropolitano. El bus del Metropolitano lo embiste, y claro, afortunadamente, para empezar, no hubieron muertos en el Metropolitano, porque estás hablando de otro tipo de bus y otra velocidad. Y segundo, los muertos estuvieron ahí, efectivamente otra velocidad, pero además, ¿qué pasa con los heridos y con los muertos? Los del informal, evidentemente, hacer la colita al CIS, ¿no? En cambio, el Metropolitano tenía un seguro privado donde se pudo trasladar. Tenía el SOAT correspondiente. Eso es lo que se está viendo en el fondo. Mira, ¿no? Son dos modelos en colisión, literalmente. Mira, yo trabajo temas de transporte desde la época del primer gobierno de Lucho Castañeda. Me tocó en su momento ser gerente general del proyecto del Metropolitano, cuando lo pusimos en operación. Y una de las cosas que se hablaba desde el año 2004, para poner un tema de tiempo, al 2025, han pasado 21 años y seguimos teniendo la guerra del centavo, la guerra del pasajero y la informalidad dentro de las empresas de transporte. Y cada vez más sangrienta. ¿Qué ha hecho? ¿Nos ha servido tener una ATU? Hay que evaluarlo, porque no nos está sirviendo tener una autoridad única. Tenemos que replantear la ATU. ¿Cuál es el modelo que ustedes dirían? ¿Retornar las competencias a la municipalidad? Las competencias, retornarlas a la municipalidad de Lima y Callao, pero teniendo en consideración que Lima y Callao son una mancomunidad de transporte. Y al ser una mancomunidad de transporte, van a tener que dirigir entre estas dos municipalidades la ATU. En proporción 3-1, que es la proporción Lima-Callao, porque Lima y el Callao ya no son ciudades separadas. Están dentro de un fenómeno que se llama conurbano. Pero esa coordinación sería fundamental porque antes tuviste muchísimos problemas precisamente por esa división. Es que antes tú autorizabas en Lima
unas rutas y autorizabas en Callao. Exacto. Entonces, el que autorizabas en Callao tenía origen Callao y el destino era Huarochirí. Y acuérdate de la época en que teníamos una alcaldesa en Huarochirí que nos metía los buses de Huarochirí que se iban hasta Callao. Sí, ¿no? Y que tuvimos que interponer era una un serie surtidor de permisos Huarochirí. Así es, en y ese momento. vendía permisos. Entonces, esto es un esfuerzo para darle a la población de Lima, y a la población de Lima Este en especial, un servicio de transporte de calidad, con ahorro de tiempo, con calidad de vida, con ahorro de dinero. Y apenas podamos, vamos a preguntar. Lo que pasa es que no da muchas declaraciones, pero yo quiero preguntarle a Pérez Reyes desde hace meses. ¿Qué hacía él en la foto de APEC? Gracias, claro. Gracias Fabricio Orozco, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto de tren Chosica Lima.